Bueno, ya está todo preparado acá con la armadura de Saúl. Bendito el Señor, hermanos, muy buenos días. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Les ruego que oremos juntos al Señor. Padre querido, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, agradecemos, Señor, que nos diste ese nombre y su preciosa sangre, sangre de sacrificio expiatorio, para en esa base venir delante de ti. Señor, límpianos con esa sangre preciosa. Por ninguna otra cosa podemos estar delante de ti. No tenemos otra base, pero tenemos esta, Señor, suficiente que tú nos has dado. Señor, concédenos invocarte para entregarte todo nuestro ser y nuestra condición humana y también la condición en la cual vivimos, la que percibimos y la que no. Todo lo entregamos a ti. Te invocamos, Señor, porque queremos expresar a ti que te necesitamos y queremos vivir en unión contigo. No porque lo merezcamos, sino creyendo en tu buena voluntad, en tu fidelidad, en tu amor. Por eso te invocamos, Señor, para que seas con cada uno de nosotros y todos nosotros juntos, y también en unión con todos nuestros hermanos, y sobre todo en lo que sea difícil. Te invocamos a ti para que nos socorras, nos ayudes, nos des un buen corazón, el nuevo corazón que nos habrías de dar, con buena voluntad. Tú prometiste olvidarte de nuestros pecados, lanzarlos al mar del olvido. Y también prometiste darnos de tu Santo Espíritu. Señor, fortalece nuestro hombre interior, renuévanos en el entendimiento, en toda nuestra alma, vivifica nuestros cuerpos mortales, prepáranos para estar siempre contigo delante de ti. Señor, te invocamos y confiamos en ti. Bendícenos con tu palabra, danos la gracia de estar atentos en el Espíritu a tu propia persona, mirando hacia tu santo trono y leyendo y considerando delante de ti con la ayuda tuya. Te ruego por cada uno de las hermanas y de los hermanos que estamos aquí presentes, reunidos en tu nombre, y a tus pies, juntamente el que habla con los que oyen, somos uno a tus pies. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros y haz lo que planeaste hacer. Gracias por este día, gracias por la lluvia, por la neblina, por la estación, porque tú lo has preparado y le has puesto medida conveniente, Señor, y por eso te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ayer estuvimos viendo una primera parte sobre primeros rudimentos y fe completa. ¿Recuerdan que empezamos por allí? Y hoy entonces, con la ayuda del Señor, vamos a dar una continuidad. Entonces, la última parte, el último verso que vimos estaba en 1 Tesalonicenses, donde Pablo oraba para que los tesalonicenses recibieran la fe completa, completar lo que faltaba a nuestra fe, decía él. Lo digo nuestro porque todos nosotros necesitamos ir creciendo en la fe y creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, y porque la iglesia, según dijo el Señor Jesús, es edificada sobre la roca de la revelación de Jesucristo,
que la iglesia confiesa en la medida que le va conociendo al Señor y va dando testimonio de Él. Entonces ahora vamos a dar continuidad y vamos a, ahora, como habíamos pensado anoche y no lo alcanzamos a terminar, vamos a ir a Timoteo. Vamos allí a las 2 epístolas que Pablo le escribió a Timoteo, porque tanto en una como en la otra vamos a encontrar algunas expresiones. Entonces, vamos a abrir ahí la palabra, tanto en la segunda como en la primera. En la primera, en el capítulo 6, y en la segunda, en el capítulo 1, así que es una misma hoja, así que lo encontramos bien fácil. Primera a Timoteo, capítulo 6. Allí dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada gnosis, que es lo que aquí se tradujo ciencia. La palabra original es gnosis, con GN. El verso 20 del capítulo 6, Primera Timoteo 6:20. Y entonces aquí esta ciencia se refiere especialmente a la gnosis de los gnósticos, la falsamente llamada gnosis, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, quiero llamar la atención al contenido que se encuentra en una palabra simple, pero que quiere decir lo que quiere decir según Pablo. Y Timoteo sabía. Dice, guarda, y el verbo es guardar, lo que se te ha encomendado. Él sabía a qué se refería. Nosotros aquí nos toca procurar entender por medio de otros versículos cuál fue esa encomienda. Pero ya ayer estuvimos viendo en la despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando estaban en el puerto de Mileto, en su despedida, que él ya se refirió a puntos muy especiales. Amén. Entonces todos esos puntos están escondidos acá en esta frase: lo que se te ha encomendado. Entonces quiero subrayar es la palabra encomendado. O sea que existe de parte de Dios, primeramente a su Hijo, segundo, el Padre y el Hijo encomendándolo al propio Espíritu, que dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, y todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces del Padre hay una plenitud que ha pasado al Hijo. Y el Padre y el Hijo la han encomendado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la ha pasado a la Iglesia, comentando por los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces ahora ellos empiezan a pasarla a sus compañeros que Dios escogió antes de la fundación del mundo para que continuaran llevando la antorcha hasta la última generación. Entonces tomemos conciencia de que existe algo que se llama encomienda. Lo que se te ha encomendado, esa es una encomienda. O sea que nosotros debemos estar atentos al Señor para recibir la encomienda del Señor. Amén. La encomienda del Señor. Debemos procurar entender esa encomienda de manera espiritual. Vamos a ver que eso tiene varios aspectos. Y primero aprovecharla nosotros mismos y luego pasarla y transmitirla. Guarda lo que se te ha encomendado. Por ahí comienza. Amén. Luego, ahora sí pasemos la página y empezamos en la segunda Timoteo, que ayer le llamamos
el testamento del apóstol Pablo, porque este fue el último escrito del apóstol cuando él ya estaba en prisión y estaba a punto de ser martirizado. Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Después Nerón se va a ir al infierno por orden de Pablo, cuando se cambien los puestos. Pero por lo pronto esta fue la bienaventuranza de Pablo. Le quitaron la cabeza, en 3 segundos ya había recuperado hasta el último cabello, está en el paraíso. En cambio el pobre Nerón, Dios mío, él mismo se mató. Bueno, no me burlo de Nerón, pobre hombre. Como dijo Jesús de Judas Iscariote, mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces ahora pasando la página y llegando a este testamento, últimas palabras de Pablo, ahora sí de su vida, no solo de aquel viaje, llegamos a la segunda a Timoteo, donde también vamos a fijarnos en 3 versos claves. En el capítulo 1, los 2 primeros, o sea, el 13 y el 14, los 2 primeros que vamos a leer, versículos 13 y 14 del primer capítulo de la segunda a Timoteo de Pablo. Empieza con un verbo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y pasemos al tercer verso en el capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo pronto vamos a parar aquí. Hay más cosas que dice esta epístola, pero para la carga principal en este momento, que tiene que ver con depósito, con encomienda, con encargo, amén. Entonces vamos a meditar un poquito en esto. En primer lugar, ya había dicho en la carta anterior que vimos, guarda lo que se te ha encomendado, y ahí sacamos el concepto de encomienda, ¿no? Es encomienda que recibe Timoteo, como también lo recibió Tito y todos aquellos compañeros de Pablo, y el mismo Pablo la recibió también, y los apóstoles, del Espíritu Santo, del Señor Jesús y de Dios nuestro Padre. Amén. Entonces del cielo hay una encomienda, y esa encomienda es el mismo Dios primeramente, porque es Dios el que se nos da, y claro, nos da también la verdad de Dios. Así que tenemos el Dios de la verdad y la verdad acerca de Dios. No solo la verdad acerca de Dios sin Dios. Eso sería meramente teología especulativa. Pero sí tenemos la verdad acerca de Dios, porque tenemos al Dios de la verdad. Y aquí empezamos ya a darnos cuenta que ese depósito, esa encomienda, ese encargo, tiene un aspecto que podamos llamar interior, dinámico, y un aspecto que podemos llamar exterior y ortodoxo. Hay una ortodoxia, una forma de las palabras. La primera frase dice, guarda la forma de las sanas palabras. La forma de las sanas palabras es el Nuevo Testamento. Esas son las sanas palabras recibidas de Dios por los apóstoles a través de Cristo y el Espíritu Santo. Son el Nuevo Testamento.
Perdón, hermanos. Esa es la forma de las sanas palabras. Y dice, retén la forma. O sea, ser ortodoxos y correctos en la expresión de la palabra. Pero eso no se refiere solo al aspecto exterior, porque si fuera el aspecto exterior no necesitaban ni ser hombres, bastaba con ser papagayos o loritos. Nos aprendemos de memoria el credo en latín y lo repetimos sin ningún error. Pero ¿será que eso va a regenerar al lorito? El lorito sigue siendo lorito, puede decir el credo y después unas cuantas groserías que escucha decir al de la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata solo de la ortodoxia externa, aunque es necesaria. Y por eso la menciona aquí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí, o sea, de los apóstoles, las epístolas de Pablo y las enseñanzas orales de él. Entonces aquí nos damos cuenta que debemos ser cuidadosos en decir las cosas como las dice la palabra, y que a veces nos tomamos libertades, no somos cuidadosos y las vamos cambiando, le vamos quitando, le vamos agregando y al fin resultamos diciendo las cosas como nos vienen de afuera o de nuestra propia mente, y a veces no nos damos cuenta que en los aires hay espíritus que sugieren pensamientos, sentimientos, a veces hasta queriendo decir una cosa hay un lapsus y dices otra. A veces sin intención, pero si uno no vigila, a veces dice lo contrario de lo que quiere decir. ¿Cuántas veces corrigiendo las transcripciones me doy cuenta que dije lo contrario? Y me toca corregirlo. Fue sin querer, porque a veces uno como que no está lo suficientemente alerta. Y por eso debemos estar alertas en unión con Dios. No es una alerta así del hombre mismo asustado por todo, no. Nuestra alerta es en la dependencia del Señor. Y por eso ahora le agrega el contenido interior a esa forma. Y dice, sanas palabras, ¿cómo son sanas? En la fe y amor. ¿Y dónde que es el amor? En Cristo Jesús. Ahí nos damos cuenta que no es solamente una ortodoxia de las palabras exteriores, sino que esa ortodoxia tiene una realidad con la cual vamos a leer en otro pasaje. Se corresponde un contenido espiritual a la ortodoxia. Y ese contenido es lo que aquí dice, la fe y el amor. Palabras en la fe. Como dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Hablé lo que Dios habló y lo que Dios hizo, lo que Dios me hizo, lo que Dios nos hizo. Lo creí, por lo cual lo hablé. Primero hay que creer lo que viene de Dios y entonces testificar. Creí, por lo cual hablé. La forma de las sanas palabras en la fe, ¿ve? Y en el amor. Y el amor es en Cristo Jesús. Entonces en el Nuevo Testamento ya no es solamente la transmisión de la letra exterior, aunque la letra de todas maneras vino de la mano de Dios. Dios escribió la letra que mata, no que mate la lectura o la ciencia, digamos, de la investigación, sino que la ley que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, esa nos condena a muerte si la desobedecemos. En ese sentido y en ese contexto es que aparece esa palabra, la letra mata. No quiere decir que si tú estudias, y por eso dice bien clara la especificación cuando llegamos allí, la falsamente llamada ciencia, dice esa traducción, no es la ciencia del entendimiento de las cosas naturales que Dios le delegó al hombre para investigar, sino que se refiere a la gnosis, o sea, a la doctrina de los gnósticos. Esa es la palabra, el sentido original, y esa es la palabra que está en el texto, gnosis, de donde vienen los gnósticos, que era una doctrina herética de espíritus malignos. A eso se refiere lo que allí se tradujo ciencia. No quiere decir de que ahora no vamos a
a pensar que el pensamiento y la mente que Dios le dio al hombre y las capacidades que le dio no sirven. Claro que sirven, solo que tenemos que pensar en unión con Dios, no desechar. La Biblia no dice que amemos a Dios sin la mente, sino con todo el corazón y con toda la mente. Y con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios y hacer uso de todo, pero siempre en unión con Cristo, porque la mente del hombre caído, manejada por el espíritu maligno, y los demonios también tienen sus doctrinas, sus teorías, y nos llevan de aquí para allá. Entonces por eso necesitamos que las palabras y la ortodoxia tengan un sustento de vida, que es la fe del Hijo de Dios y el amor que es en Él, en el Hijo de Dios, en Cristo. Entonces ya vamos viendo que la ortodoxia requiere ir unida con el contenido del Espíritu. Y empezamos a ver eso en ese primer verso. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Como quien dice, el Nuevo Testamento. Pablo tiene parte en el Nuevo Testamento y no eran palabras solo de Pablo, sino de los apóstoles. O sea, la forma de las sanas palabras se refiere al Nuevo Testamento. Debemos hablar conforme al Nuevo Testamento, pero no solo de una manera correcta en lo exterior, sino en el espíritu del Nuevo Testamento. Como dice aquí, en la fe. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, porque si nosotros podemos ser profesores de exégesis del griego del Nuevo Testamento, pero si no somos creyentes, porque hay profesores de teología que son ateos o que son incrédulos, entonces no están en la fe, ni están en el amor, ni a Dios ni al hombre. Esos fenómenos se dan en los seminarios, así que por eso estamos yendo, hay que quedarse con la palabra, pero en su verdadero espíritu. Se da cuenta, en la fe y en el amor, que es el amor en Cristo. Cristo es la realidad del amor. Y también la fe es la fe del Hijo de Dios. No es solo fe en Él, sino la fe de Él que nos la pasó a nosotros, como lo dice también en Gálatas y otros lugares donde se habla de la fe del Hijo, que esa es la fe de la Iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, ya en el verso 14, ahora sí se refiere claramente a ese contenido. O sea, la realidad, si existe la palabra paz, esa es una palabra, pero esa palabra se refiere a una realidad espiritual, que es la paz. Entonces, nosotros podemos hablar de la paz estando en guerra, pero si vamos a hablar de la paz, tenemos que estar en paz. Si vamos a hablar de la buena voluntad de Dios, tenemos que estar en la buena y tener buena voluntad de parte de Dios. ¿Ven? Para estar en la realidad espiritual, lo que es propio del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto se podía tener la ley en tabla de piedra, se podía tener colgada en las filacterias, en los postes de la casa, pero si no estamos en el espíritu, nos faltaba la realidad. Entonces es lo que hizo el Señor. Hizo un nuevo pacto y dijo, yo voy a poner mi espíritu en vosotros. Eso es lo que falta y eso es lo principal, ese toque sobrenatural del propio Dios tocando con su espíritu el nuestro y dándonos luz, como ayer nos acordamos. Este es el mensaje de Dios, que Dios es luz. Él nos toca, es la luz de la vida. Amén. Bueno, yo tengo gafas, así que son para leer acá, a veces no los puedo ver bien, pero ustedes sí. Amén. Entonces ahora dice el 14, guarda, otra vez como había hablado allá de la encomienda, lo que se te ha encomendado, ahora dice, guarda el buen depósito. O sea que hay esa encomienda, se le llama también buen depósito, o sea, no hay nada de malo en esa encomienda, porque hay encomiendas malas, aún dentro del mundo religioso, hay gente que de muchachos se mete de cura o de monja pensando que van a servir a Dios y van a servir una entidad, y algunos jesuitas han contado que les toca hacer hasta pactos malignos, ¿ve?
y a hacer ritos por allá debajo del Vaticano y todo. Ellos son los que cuentan eso. Y hoy son hermanos en Cristo que no se van a inventar semejantes mentiras siendo de Cristo. Ellos están predicando a Cristo, pero habían sido, por ejemplo, jesuitas o monjes. Les tocó una clase de vida terrible. Yo no estoy para hablar mal de nadie, solo mostrar la realidad y hacer la diferencia, lo que es consagrarse al Señor mismo y no a una entidad, sino a una persona viva. Los apóstoles decían, Pablo y Tito, Timoteo, Silvano, siervos de Jesucristo, no miembros de tal o cual entidad, subsecretario de tal cosa y tal otra cosa, de la Cancillería tal, nada de esas cosas. No se trata de relaciones de tipo organizativo, externo. Se trata de una relación íntima con el Señor Jesús. Ser siervos de Dios. Gente, el diablo se la roba, quieren servir a Dios y se presentan a una entidad y los convierten en servidores de esa entidad. A veces hasta en asesinos. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Pensando que sirven a Dios. Jesús dijo, viene la hora que cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. Ese es un gran engaño, porque la persona no se entregó a Dios, sino a una entidad, a los hombres, y el Señor que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que entregarse a Dios, y Dios nos relaciona unos con otros a través de Él, y Él produce y guarda nuestras relaciones cuando son legítimas en el Espíritu. Amén. Entonces ahora dice ahí, guarda el buen depósito. O sea, esa encomienda es el buen depósito. De eso estamos queriendo tomar conciencia, aunque ya la tengamos, refrescarla. Amén. Pero ahora mire este secreto que dice acá, ¿cómo se guarda? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, la realidad del depósito es el Espíritu Santo. Lo del Padre y del Hijo lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando se nos pide a nosotros guardarlo, se nos pide guardarlo por el Espíritu Santo. O sea, dependiendo del Espíritu Santo. Porque es la dependencia del Espíritu Santo la que nos permite estar en contacto con la realidad espiritual. No nos lleve el Señor a confiar en nosotros mismos, sino a venir con nuestra incapacidad y decirle, Señor, sin ti yo no soy capaz, tú mismo dijiste, separados de mí nada podéis hacer, pero que si permanecemos en ti, tu palabra permanece en nosotros, podremos dar mucho fruto, podemos ser verdaderamente libres. Entonces esa libertad y esa fructificidad, o sea, ser fructíferos, proviene del mismo Espíritu Santo. O sea, no depender de una forma externa, no depender de una cosa que el hombre puede fabricar o imitar, sino depender de una persona, que es el Hijo. Y el que viene al Hijo recibe el Espíritu. Como Jesús dijo, el que a mí viene, a mí. Podemos venir a la reunión, podemos ir al campamento, a veces hasta podemos leer la Biblia, y hay que leerla, pero no hay que llegar a la Biblia sin contacto con el Señor, sino venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero leer tu palabra en tu misma presencia. Quiero, Señor, no leer solito, abandonado a mis pocas luces, como dice tu palabra, en tu luz veré la luz, no en mi propia luz. Por eso dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor. Y entonces el Señor enderezará tus veredas, te encaminará, porque te has confiado a Él. Nosotros somos falibles, solo Él es infalible. Pues Señor, no queremos errar, erraríamos si tú no nos ayudaras. Como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Nosotros queremos es seguirte a ti. Queremos que tú mismo nos enseñes. Puedes usar a cualquier hermana, hasta un niño puedes usar, Señor. El medio que tú quieras usar, amén. Pero sé tú el que nos enseña. ¿Cómo? Eso es cosa tuya. A veces hasta un impío usa a Dios para enseñarnos, como le pasó
a Josías, que no entendió que Dios le hablaba por un faraón Necao impío, pero le habló Dios y él no se dio cuenta y murió antes de tiempo, antes de su tiempo, porque no percibió a Dios que le hablaba. Pero no importa por quién nos hable Dios, lo importante es que sea Dios. ¿Ve? Entonces le tenemos que decir eso al Señor: Señor, quiero ser educado por ti, quiero que me enseñes tú, quiero que me abran los ojos, yo no quiero engañar a nadie, no quiero ser engañado por nadie, yo quiero amarte a ti y amar a mis hermanos y que nos amemos juntos, pero con tu ayuda. Por eso dice que la guarda del buen depósito es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a guardar la palabra fresca, o si no, no la aprendemos de memoria. Y al principio, cuando cantamos esa canción por primera vez, ¡qué gloria! Pero luego no la aprendimos de memoria, la repetimos y después le perdemos el gusto porque se volvió un movimiento de inercia externa. Como el propio Israel le pasó eso, el Señor le dijo: mira, Moisés, vas a enseñarle a Israel este cántico. Y ese cántico está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, y se llama el Cántico de Moisés. Y es un cántico tan profundo que atraviesa toda la Biblia y todo el plan de Dios con Israel, todo lo que le acontecería a Israel desde el principio hasta el fin, está en ese cántico, dividido en 3 grandes sesiones. La primera sesión, la época de noviazgo de Israel con el Señor. Luego viene la sesión intermedia, que era cuando Israel empezó a hacerle infiel al Señor, a provocarlo a celos con otros dioses y con idolatría, aprendiendo idolatría de las naciones. Entonces el Señor tiene que retirar su rostro, apartarse triste y esconder su rostro. Y le dice: ay, Israel, tú me provocaste a ira con otros dioses, me provocaste a celos. Ahora yo también te voy a provocar a celos con otro pueblo que no es pueblo. Y ahí es cuando el Señor empieza a tomar pueblo de entre los gentiles, de todas las tribus y razas de la tierra. Israel no ve, y de todas partes del mundo los que no eran pueblo empiezan a recibir al Señor. Y Israel, que decía que era el pueblo, no lo veía. Gracias a Dios que ahí no termina el cántico de Moisés. La tercera y última sesión o escena del cántico de Moisés es que el Señor le tiene misericordia a Israel y dice: el que hirió también sanará. Y no lo hago por ti, Israel, sino por mi nombre, para que no sea profanado entre las naciones, porque las naciones van a estar hablando: este trató de salvar a Israel y no lo pudo salvar. Entonces el Señor, por celo de su nombre y por amor también a Israel, se vuelve Israel y se revela, y es lo que ya ha empezado a suceder. Y ese cántico de Moisés está mimetizado en Salmos, mimetizado en Oseas, en Isaías y otros pasajes como Daniel, etcétera, Ezequiel, que luego toma el apóstol Pablo especialmente en la epístola a los romanos, no únicamente, pero de manera más especial, y en capítulos como el 9, 10 y 11 de Romanos, él vuelve a hablar del retorno de Israel, de la reinserción de Israel, y cómo Israel al final recibiría al Mesías y el Espíritu y sería reinsertado en el cuerpo de Cristo. Todo eso está en el cántico de Israel. Pero Israel se aprendió desde la época del mismo Moisés y Josué, se aprendió el cántico de memoria. Y han estado cantando ese cántico sin entenderlo, pero lo van a entender al final. Porque el cántico aparece también en Apocalipsis, siendo cantado por los mismos que cantan el cántico del Cordero, cantan también el de Moisés, porque el de Moisés hablaba de toda la historia, imagínense, toda la historia futura ellos la cantaban, pero la cantaban por inercia, sin saber lo que cantaban, y a veces uno canta por inercia hasta que el Espíritu le hace tocar, y qué diferente es tocar en espíritu, cantar en espíritu con realidad, como dice, adorar en espíritu y en verdad. Dice,
oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Y cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Entonces usted ve las dos realidades, la interna, que es el espíritu. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y también con el entendimiento, con las palabras de afuera, o sea, el aspecto de la ortodoxia y el aspecto del carisma espiritual, la dinámica interior, que es el propio espíritu. Él es la realidad y la sustantividad de esas palabras. Esas palabras se refieren a realidades espirituales y lo que el Señor ha dado a la iglesia. El depósito no es solamente palabras, el depósito es una realidad que no podemos fingirla, pero que sí podemos creerla y hablarla en la simplicidad de la fe creyendo. Por eso dice que le vencimos al acusador por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, sin preocuparnos de lo que nosotros somos, eso lo dejamos con Dios. Pero esto hemos creído, la palabra de Dios la hemos creído y por eso la hablamos. Y por creer el Espíritu la comprueba y nos da la vida. Entonces aquí vemos el aspecto ortodoxo del testimonio, la forma de las palabras que hay que retenerla. Retén la forma de las sanas palabras que de mí, o sea, de los apóstoles. Uno de ellos, Pablo, oíste. En la fe, ya pasamos de la ortodoxia a la vida y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, que no es solo las palabras. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la frescura de la realidad, de lo que se dice. Lo que se dice tiene un contenido, que es el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, ahí hemos visto este aspecto doble, que vamos a verlo también ahora, enriquecer esto con la segunda Timoteo. Y si yo me olvido, usted me acuerda, hermano, se olvidó volver a Timoteo, y solamente para hacer aquí ¿no? Porque no tomé nota, ¿no? Y aún a veces hasta me olvido leer la nota, entonces por favor ustedes me ayudan, si me olvido. A veces, por favor, oigan lo que quiero decir, no lo que digo. Entonces, primera a los Corintios, y voy a marcar aquí Timoteo, segunda, porque tengo que volver ahí. Primera ahora a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Voy a comenzar a leer desde el versículo 2, o el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no tenéis tan preciosa esa expresión, existe algo que se llama el testimonio de Dios, ese lo da Dios mismo, aunque lo da a través de la iglesia, de la palabra, de los santos, es de Dios. Si Dios falta, es como si estuviéramos usando solo un ruido, ¿verdad? Palabras que son un ruido, pero si esas palabras están llenas del Espíritu, ya no es un ruido. Ahora nos dan vida, nos dan paz, nos dan luz, nos nutren espiritualmente en el hombre interior. Entonces dice así: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, y mire este propósito de Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él se propuso fue depender del Señor, compartir al Señor y su cruz, y él mismo crucificado con Cristo en esa cruz. ¿Ve? Claro que él también habíamos leído ayer que nada de lo útil él lo rehuía anunciarlo, pero lo hacía era en Cristo, en Cristo. Entonces dice más: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
O sea, era alguien que no quería confiar en sí mismo. O sea, uno tiene que a veces darse tantos golpes hasta tener miedo de uno mismo. Que antes abría la boca tan rápido y decía cualquier cosa y hacía tantas barrabasadas que... ¡Ay, ay, ay! Lo de Barrabás, no, barrabasada viene de Barrabás. Y es lo que le pasó a Israel, sacaron al Señor y escogieron a Barrabás. Es una barrabasada, un error grandísimo. Y a veces uno lo hace sin darse cuenta y después tiene que comerse las palabras y arrepentirse y pedir perdón, me equivoqué, me retracto. Y empezar a tener temor de nosotros mismos, para pedirle, Señor, reténme en tus clavos y en tu cruz, porque no quiero hacer barrabasadas otra vez. Y así vamos temiendo de nosotros. Y Pablo había llegado a eso. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No quería engañar a los hermanos ni a sí mismo con algo propio de él, sino que realmente fuera el Señor que está entre nosotros, lo miramos es a Él, nosotros somos cubiertos como las piedras del templo eran escondidas por tabla de madera y de oro. Cristo nos tiene que esconder y que sea Él entre nosotros. Entonces dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana. O sea, sí hay una sabiduría divina, pero hay una humana. Santiago, igual que Pablo, hace una diferencia entre dos clases de sabiduría. La sabiduría animal y diabólica del hombre carnal y la sabiduría divina que es mansa, humilde y llena de buenos frutos. No es solamente palabras, sino un contenido que se discierne no solo con la mente, sino también con el espíritu. Es el espíritu, con minúscula el espíritu humano, el que fue diseñado por Dios para tocar el Espíritu de Dios, porque los sentidos de nuestro cuerpo son para el mundo material y los sentidos de nuestra alma es para entendernos entre nosotros y relacionarnos humanamente, pero como Dios es espíritu, nos dio un sentido que es nuestro espíritu, el humano, con minúscula, para entrar en contacto directo con el espíritu con mayúscula, el de Dios, que tú lo percibes es adentro, lo que es de Dios, tú lo percibes con tu espíritu. Dice Romanos que cuando estamos en el espíritu tenemos vida y paz. En cambio, cuando estamos en apenas lo de afuera, es como una espada del querubín que se revuelve, algo de esto está torcido, esto no es de Dios. Esto. Y si pequé y estoy tratando de decir mentira, dice mentiroso, hipócrita, la espada se revuelve. Así que Dios dice, para ya, frena, ya, cierra la boca. Para quedarnos en el espíritu y no en nosotros mismos. Entonces por eso es el temor y el temblor. Cuando hemos errado muchas veces. Cuando mi hijo era pequeño, mi hijo Esteban, voy a tener, bueno, siempre lo menciono, ya él debe saber eso. Cuando era chiquito y tenía que pasar debajo de la mesa, él no bajaba la cabeza, él pasaba y ¡pa! Su golpe. Y pasaba y ¡pum! De tanto golpe aprendió a bajar la cabeza, solo que la levantaba otra vez muy rápido y ahora se golpeaba era atrás. Hasta que aprendió a bajar la cabeza y pasar hasta el otro lado, y ahora sí, con todo, miraba al lado y al lado, ya pasó, ahora sí levantaba despacio. Es como a veces cuando la persona tiene la presión baja, se le nublece el adentro, que se le baja la sangre, si se para muy rápido, se desmaya. ¿Y quién lo desmaya? Dios mismo, para que la sangre vuelva a la cabeza otra vez. Pero no hay que pararse muy rápido. Cuando tú ves que se te baja la presión, tienes que bajar la cabeza y dejar que la sangre vuelva a irrigar el cerebro y levantarla de a poquito, de a poquito. Esa es como una figura. Así hay que aprender. De nuestra obstinación, de nuestra naturalidad, vamos pisando callos a la derecha, a la izquierda, y le decimos al otro, pero ¿por qué chilla tanto? Si eso no es nada. Pero cuando nos pisan el callo a nosotros, ahí sí que nos duele, ahí ya empezamos a... Eso fue lo que le pasó a Jacob. Cuando Dios cambió a Jacob en Israel, le descoyuntó el muslo
El muslo es donde está la fuerza del ser humano. Nosotros vamos a empujar un carro y hacemos fuerza con el muslo y lo empujamos. Pero cuando lo tenemos descoyuntado, solo poner el pie ya nos duele. Y así cuando erramos y erramos, Dios nos tiene que ir corrigiendo. Ya nos duele hacer alguna cosa que no sea en el espíritu. Que nos metemos a hacer algo en nosotros mismos y sabemos a dónde vamos a parar. Porque ya nos hemos dado golpes y golpes y golpes hasta que vamos aprendiendo. Y por eso Pablo dice, estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Uno pensaría que tenía que estar, uno dice, yo soy el poderoso. Ay, Señor, qué poderoso, el poderoso es el Señor. Nosotros somos apenas el burrito. El poderoso es el rey manso y humilde que cabalga en el burro. Nosotros pensamos que no están poniendo ahí el tapete rojo al burro, nada de eso. Las palmas todas son para el Señor, no para el burro. Nosotros somos el burro. Dios tenga misericordia, no nos vamos a creer que los aplausos son para nosotros. Ay, 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 tenga piedad el Señor y guarde nuestro corazón de los aplausos que son más peligrosos que las flechas. Entonces sigue diciendo acá, para que vuestra fe, ¿ve? O sea, no con persuasión humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, se necesita tener el poder con las Escrituras y las Escrituras con el poder. Esos son los dos aspectos del depósito. Eso es lo propio del nuevo pacto. Amén. No solamente palabras, pero tampoco ocurrencias misticoides sin la palabra, ni un extremo ni en otro extremo. En cada extremo del arca están los querubines para que no nos vamos a los extremos. Los querubines son guardianes. ¿Ven? La primera vez que aparecen los querubines es en el jardín guardando el camino para que el hombre caído no alargue su mano, porque el hombre caído quiere meter la mano en lo santo como si estuviera jugando con dinamita. Entonces hay que ponernos a la distancia para no hacer desastres. Que no alargue su mano, y ahí están los guardianes querubines guardando al hombre de hacer locuras. ¿Qué tal que Dios no guardara este pobre mundo? ¿Sabe cuántas bombas hay nucleares que podrían destruir este mundo varias veces? Solo con la primera vez no habría más con qué destruir, no habría qué otro mundo destruir. Dios nos guarda. Sin embargo, hablamos sabiduría, o sea que sí hay una sabiduría, pero que no es la natural, no es solamente la externa, la de los príncipes de este siglo, que son luciferianos, muchos de ellos. No, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no la sabiduría animal y diabólica, sino la sabiduría de Dios, que es mansa y llena de buenos frutos. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría oculta, no la del ocultismo, sino la de Dios, que es distinta, aunque la palabra es oculta porque Dios la esconde, ¿ve? Dice, en misterio, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la verdadera sabiduría, y vamos poniendo atención a esto, por eso se habla de una encomienda y de un depósito, y estamos viendo, es el paquete completo, todavía no estamos abriendo el paquete, estamos diciendo, nos dejó un botín nuestro Señor, todavía no abrimos el botín, solo estamos teniendo conciencia que hay un botín que le fue dejado a la iglesia. Entonces dice aquí, la cual, la sabiduría de Dios, la que para el mundo está oculta, como dijo Jesús, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, a los de afuera no.
Si no nacen de nuevo no pueden ni siquiera ver, menos entrar en el reino de Dios. Entonces la gente de afuera no entiende. Por eso era que el tabernáculo, que después fue ampliado en el templo, el tabernáculo mismo no tenía ventanas y lo único que se veía por fuera eran las pieles de tejones, que es como un ratón del desierto. Y la gloria estaba por dentro, pero los de afuera no veían sino allá el ratón, pero sí veían las buenas obras, que eran las cortinas de lino. Es lo único que la gente ve de los cristianos, si hacemos buenas obras. Pero lo que pasa adentro no se sabe. Y también en el templo, que es un desarrollo tipológico del tabernáculo, las ventanas eran estrechas por fuera y anchas por dentro. Imagínese, por dentro eran unas ventanotas grandotas, pero iban subiendo así, iban bajando así, hasta que llegaba una ranurita por fuera. Los que están afuera ven una ranura, y de afuera para adentro casi no se ve nada, pero de adentro para afuera, tú miras desde acá, desde muchos ángulos, puedes mirar para todas partes, ¿ves? Y puedes ver. ¿Por qué eran estrechas por fuera? Como vamos a leer aquí en Corintios, el hombre natural, o el meramente almático, como es la palabra psíquico que está en el original griego, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura. Desde afuera no se puede entender. La gente viene y nos ve, y esos, ¿qué hacen esos ahí en ese salón? Esos son los aleluya que están cantando aleluya. Para ellos eso es lo que ellos piensan que somos. No sabe que somos la casa de Dios y que el mismo Dios del universo mora en nuestros corazones. Y no lo saben. Ellos no ven sino la apariencia exterior. No entienden nada desde adentro. Entonces por eso dice acá: la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para gloria de la Iglesia, nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Para ellos, Él era el hijo del carpintero, como dice en Isaías: le veremos más inatractivo para que le deseemos, porque a él no se le puede ver con los ojos naturales, sino que se le tiene que discernir es por el Espíritu. Y el que no nace del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Entonces dice aquí: antes bien, o sea, en lugar de eso, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Por eso ese canto de cosas preparadas, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ahora dice ahí, bueno, eso es de la ventana para afuera, la ranurita, desde allá por la ranurita no se puede ver nada, pero ahora los que están adentro. Mas Dios nos las reveló a nosotros, esa es la Iglesia. Y cuando digo la Iglesia no me refiero a X o Y denominación o movimiento, no, a la familia de Dios, de los hijos de Dios verdaderos que le creen a Él, que le recibieron, que sus pecados fueron limpiados con su sangre, que han nacido de nuevo. A esa es la Iglesia. Nosotros, dice. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso la clave es el Espíritu. Depender del Espíritu. Dios prometió el Espíritu. Y Él dice, si un hijo le pide pan a su padre, ¿acaso le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, ¿le va a dar una serpiente? Así también el que le pida el Espíritu Santo a Dios, Dios se lo dará. Todo lo real tiene que ser por el Espíritu. Hasta para guardar la frescura del depósito de Dios es por el Espíritu Santo. Entonces dice, la revelación se relaciona con el Espíritu, porque la revelación del Espíritu es la luz de la vida. La vida divina tiene luz. Por eso la Biblia habla de la luz de la vida. Y la luz de la vida es la revelación del Espíritu. Y dijo Jesucristo que sobre esa roca
Esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo te digo, no que tú, sino que sobre esta roca, la roca de la revelación de Jesucristo, confesada por la Iglesia a partir de la revelación, creí por lo cual hablé, la palabra del testimonio divino, hablar en la fe y en el amor en Cristo. ¿Ve? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la verdadera iglesia solamente es edificada si Jesucristo mismo se revela en las personas. Las personas pueden estar de cuerpo presente, pero estar en otro mundo y en otro espíritu. Solo los que aterrizan en la nueva creación por nuevo nacimiento y están en el espíritu perciben las realidades de adentro y no de afuera. ¿Ven? Entonces dice acá, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ese nosotros son los que tienen el Espíritu. En Romanos dice Pablo, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo no es de él. No es para nosotros echar a nadie, sino para pedir que Dios se le revele a la persona y que la persona quiera que Dios le ayude. Porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea que para escudriñar se necesita depender del Espíritu. Aún lo profundo de Dios, porque dice Pablo acá, vea, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu, con minúscula, el Espíritu del hombre, que no es el de Dios, es el que tiene todo hombre, aunque no sea creyente? El Espíritu del hombre es el que escudriña lo profundo del hombre, que es el que sabe tus pensamientos, tus propósitos, tus tristezas, tus esperanzas, etcétera, tu espíritu. Entonces, y también con el alma lo sabe muy bien, pero el espíritu es más profundo que el alma, porque el espíritu es el lugar santísimo del templo, el alma es apenas el lugar santo y el cuerpo es el atrio. Ese es el templo, no este de madera o de piedra, sino los hermanos y las hermanas. Me disculpan que estoy con esa dificultad, gracias al Señor. Entonces dice así, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, solo cuando el Espíritu de Él viene a nuestro espíritu al nacer de nuevo, ahí empezamos a conocer según el Espíritu, no según el hombre natural. No solamente un paradigma basado en el hombre exterior caído, sino que ahora se nos abrió una nueva ventana interior donde nuestro Padre nos hace entender. Como dice Job, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, necesitamos que Dios nos sople. Allá, cuando alguien está haciendo examen en Colombia, no sé si aquí en Chile usarán ese regionalismo, dice que el amigo le sopló. Le dijo para poder responder. Nosotros necesitamos que nuestro amigo, nuestro Padre, nos sople. Le dice Job, el soplo del Omnipotente. Ese es el toque del Espíritu. Ya no es algo natural, es la gracia de Dios, es la luz de la vida divina en nuestro espíritu. Ahí empezamos a entender y a crecer y ahí a ser edificados en la luz, conociendo las cosas no en nuestra propia luz y en nuestra propia prudencia natural, sino a la luz de Dios. Por eso no confiemos mucho en nosotros, porque nos vamos a dar golpes y golpes hasta aprender a desconfiar de nosotros y desesperadamente pedirle a Dios su toque y su ayuda. Para eso Él nos disciplina, para sacarnos de nosotros mismos y hacernos dependientes de Él. Y qué alegría, hermano. Qué alegría es saber que en uno mismo no es nada. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Él no decía eso para humillarnos, sino para hacernos realistas. Eso es lo que hizo la caída con el hombre. Pero ahora Él hace la redención. Él nos redimió y el Espíritu aplica
al Señor y su vida en nosotros. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido, espero que no lo hayamos recibido, porque a veces como que lo recibimos, nos dejamos meter goles de la propaganda, bien bonita. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora mire para qué proviene el Espíritu de Dios. Esto no viene del mundo. Mire, lo que es de los espíritus malignos que andan en los aires y que es el príncipe de este siglo, él viene de afuera para adentro. El enemigo viene de afuera para adentro por los sentidos, a veces nos mete pensamientos que no son correctos, para que creamos que son nuestros hasta que los pillamos, pero yo no querría esto. ¿Quién es entonces el que me está metiendo estos pensamientos, estos sentimientos, estos sofocamientos, estas coerciones? Eso no es de Dios. El Señor mora de adentro para afuera. Él te ilumina desde adentro y te fortalece desde adentro y te rodea con su luz, y ese cerco es cada vez mayor y hasta ese cerco pueden llegar los enemigos. Si tú no le das lugar, Dios guarda al enemigo fuera del cerco. El mismo Satanás tuvo que confesar el cerco con que Dios cercaba a Job. Pues que tú lo tienes cercado, pero si me dejas que te lo toque vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dio permiso de cruzar el cerco, pero le puso otro cerco. Pero no toques su vida, no lo mates. Aunque Satanás quiere matarnos, Dios no lo deja. ¿Y sabe qué hace el maligno? Como no puede matarte a ti, a veces mata personas al lado tuyo. Pero él quería matarte a ti. Y como no pudo darte la rabia, y le da al otro que está ahí cerca. Y has visto morir personas cerca de ti, sabiendo que iban contra ti esas saetas, y Dios las desvió. Entonces sigue diciendo así: no hemos recibido nosotros el espíritu del mundo. Él quiere que lo recibamos, toca la puerta, se nos mete por la ventana, por todos lados, y a veces viendo televisión como vamos, nos quedamos hipnotizados y hasta con mensajes subliminales nos hipnotizan. Pero nosotros ya debemos entender y estar cerrados al diablo y abiertos al Señor, pero el Señor está adentro. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El enemigo viene de afuera para oprimirte, sofocarte o enredarte o confundirte, pero el Señor viene desde lo más íntimo de tu ser con luz, con amor, y quien conoce al Señor en el Espíritu dice: estas otras voces, esas no son de mi pastor, que dice: mis ovejas conocen mi voz, y al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños, porque conocen al Señor en espíritu y conocen la palabra. Cuando no se conoce al Señor ni la palabra, porque el que le ama al Señor, dice, ese guarda mi palabra. El que en verdad me ama, le importa y pone atención y retén hasta la forma de las sanas palabras, como estamos viendo. Quien ama al Señor guarda su palabra, porque el Espíritu inspiró la palabra, y la palabra y el Espíritu siempre están juntos. Uno es la ortodoxia, el otro es la dinámica, la realidad espiritual de lo que habla la ortodoxia. Entonces aquí estamos viendo esos dos aspectos. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, y aquí voy a subrayar esto, lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Esa es la encomienda, ese es el encargo, ese es el buen depósito, lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Su propia vida. Él vino en su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El que recibe al Hijo recibe al Padre. Y luego el Padre y el Hijo vienen por el Espíritu, y dice Jesús: y el Padre y yo vendremos y haremos con él morada.
O sea que el Espíritu Santo toma lo que es del Hijo, pero el Hijo toma lo que es del Padre. De manera que viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nuestro espíritu y nos regeneran. Con su sangre Él nos limpió, pero con el Espíritu nos regenera nuestro espíritu y nos da vida eterna. Nos hace partícipe de la naturaleza divina. Nos da el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la manifestación del Espíritu, y de nuestro espíritu pasa a nuestra alma y nos renueva. Y según la renovación de nuestro entendimiento vamos entendiendo desde el punto de vista de Dios. Antes decía, oraré y cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. O sea que el río tiene que fluir de debajo del trono, en el lugar santísimo, en el Espíritu, y pasar al lugar santo, que es nuestra alma, para que tengamos la mente de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, y Él va pasando de adentro para afuera, y va renovando también nuestra alma, nuestro entendimiento, incluso vivificando nuestro cuerpo mortal. A veces estamos cansados, agotados, enfermos, lo que quisiera es dormir, pero es necesario servir y no sabes de dónde te llegan las fuerzas y tú parece que es otro lleno, este no soy yo, tú puedes decir, y esto yo sé que no soy yo, el Señor me ayudó. Así es, vivifica nuestro cuerpo mientras aún es mortal. Y un día va a glorificarlo y nos va a dar un cuerpo resucitado como el de Él. Entonces, y nos va a ascender y nos hace miembros de su cuerpo y reyes y sacerdotes de su reino, tanto del milenial como del eterno. Lo que Dios nos ha concedido. Y pasamos una panorámica sobre lo que Dios nos ha concedido. Ese es el buen depósito. Es la encomienda que la iglesia recibe, la encomienda, el encargo, el depósito, el buen depósito. Entonces ahora dice así, lo cual verso 13, o sea, lo que Dios nos ha concedido es la realidad interna, es el propio Espíritu, es lo que Cristo consiguió cuando Él se hizo hombre. Él dijo, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. O sea que el Señor se hizo hombre para conseguir en su humanidad lo que nuestra humanidad necesita. Él venció como hombre en carne. El Espíritu Santo confiesa eso, que Jesucristo vino en carne. Él no venció solo como Dios. Dios no se va a poner a pelear con una criatura. Imagínate tú ponerle a darle patadas a un niñito. ¿Lo harías tú? No, Dios puso un hombre para vencer al diablo. Jesús no vino solamente como Dios a vencer al diablo, no, Él vino como hombre, Él vino en carne. Y también nosotros, los débiles, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se cree fuerte. Y aún en nuestra debilidad, la gracia nos basta. Y Dios no nos quita la debilidad, sino que nos da la gracia en medio de la debilidad. Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú estás rodeado de debilidad. Dice Pablo, estoy lleno de debilidad, temor y temblor, pero no estoy solo. Y de Jesús también se dice que en la cruz era débil. Miren lo que dice en 2 Corintios. Ya volvemos aquí. Mire 2 Corintios, para no malentender la debilidad, sino para aprovechar la debilidad. ¿Cómo es que vuelan los aviones? Por el viento en contra. Viene el viento en contra y ellos saben poner las alas y aprovechan y se levantan a las alturas porque aprovechan el viento en contra. Hermano, tenemos que aprender a aprovechar el viento en contra, que ese es el que Dios utiliza para que volemos. ¿Ve? Entonces, mire, 2 Corintios, hacia el final, al capítulo 13, mire lo que dice acá, el verso 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 13, versículos 3 y 4. Pues buscáis una prueba
de que habla Cristo en mí, dice Pablo, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pero mire el poderoso, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Porque a veces nos gusta solo la cara de la moneda que dice, somos fuertes en Él, todo lo puedo en Cristo. Pero aquí dice también la otra cara de la moneda, somos débiles en Cristo. ¿Cómo es cuando somos débiles en Cristo? Cuando Jesús mismo dice, yo nada puedo hacer por mí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y Él nos enseña a aprender de Él, a ser mansos y humildes. Y no confiar en nosotros mismos. O sea que hay que ser fuertes en Cristo en la hora del león, y hay que ser débiles en Cristo en la hora del becerro. Usted sabe que los querubines tenían 4 caras. Por aquí la del león y por aquí la del becerro. Ahí la hora de rugir y la hora de moler calladitos. Y luego ser sacrificados hasta la muerte. Esa es la hora del becerro y luego la hora del león. ¿Ve? Y luego está la hora del águila en las alturas y la hora de los pies en la tierra como el hombre. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice, nosotros somos débiles en Él. O sea, aprendemos a no confiar en nuestras propias fuerzas y nuestra propia prudencia, sino como Él, depender de su Padre. Y dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Por eso Pablo, ¿tú quieres que te quite esa debilidad y ese aguijón que te molesta? No te lo voy a quitar, Pablo, ¿sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, entonces ahora cuando soy débil es que soy fuerte. Porque cuando veía que era débil se agarra, Señor, ten piedad de mí. Así que, como decimos en Colombia, tenemos que aprender a pedir cacao. No sé si aquí se entiende en Chile lo que quiere decir. Pedir cacao es pedir ayuda. Ya, si me suelta, me hundo. Señor, estoy pidiendo cacao. Como los loritos, ¿no? Quiero cacao. Señor, ten piedad de mí. ¿Qué dice el Señor? Cuando eres débil, entregas tu debilidad al Señor y de pronto no sabes cómo eres fuerte. Porque no eres tú eres débil. Pero no te quedas con la debilidad, sino que la pones en Él, en su cruz. Y Dios lo pone a Él, su fortaleza en ti. Entonces por eso dice, pero, Dios le puso un pero a nuestra debilidad. Pero viviremos con Él. El problema es con Él, no en nosotros mismos. Tiene que ser con Él. Por el poder de Dios para con vosotros. Entonces regresamos aquí, hermanos. El hermano me estaba haciendo señales, pero como tenía las gafas puestas, no entendía bien. Es por la hora, gracias a Dios. Entonces terminamos por ahora el 2 y hacemos esta parada, este break. Entonces dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ese es el contenido, lo cual también hablamos. Note las dos partes. Lo que Dios nos ha concedido es el buen depósito por el Espíritu Santo, lo cual también hablamos, o sea, reteniendo la forma de las sanas palabras oídas de los apóstoles. Entonces, la forma de las palabras es lo cual también hablamos, pero no solo lo que hablamos, sino también lo hablamos. Primero lo disfrutamos, lo vivimos y por eso lo hablamos. Creí, por lo cual hablé. Amén. Entonces dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que hay dos cosas espirituales que se acomodan una a la otra. Lo que Dios nos ha concedido en la realidad espiritual, eso
también lo hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu, eso también es espiritual, es la ortodoxia, pero la ortodoxia viva. Entonces una cosa se corresponde con la otra, se acomodan mutuamente, acomodando lo espiritual, las palabras espirituales, a lo espiritual, lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Nuevo Testamento no es solo la ortodoxia en latín, no, es el espíritu y la vida y la ortodoxia. ¿Se da cuenta? Ese es el depósito y eso es un regalo a la iglesia, no tiene que quedarse, ¿cómo voy a imitar esto? No me va a dar el cuero. Claro, no es para imitarlo, es para recibirlo, es para creerlo, porque Él es fiel. Amén. Entonces dice acá, pero el hombre natural, la palabra que es psíquico, o sea, meramente almático, sin participación del Espíritu, sino nosotros en nuestra propia naturalidad. El hombre natural o psíquico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural estas cosas de Dios adentro, del Espíritu moviéndose en tu espíritu, inspirándote, llenándote, dándote un sentir sobrenatural más allá de tu naturalidad. Para el hombre natural son locura y no las puede entender, es una incapacidad del hombre natural. Se necesita nacer de nuevo y tener al Espíritu Divino en el espíritu humano, hechos un solo espíritu, un té con leche, que no se puede separar el té de la leche ni la leche del té. El que se une al Señor, dice la Escritura, un espíritu es con Él. El Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu como cuando le pones leche al té. Ese es el Señor en nosotros y nosotros en el Señor. Esa es la realidad de la iglesia, la casa de Dios. Entonces ya terminando dice acá, no las puede entender porque se han de discernir las cosas verdaderas de Dios espiritualmente, o sea, ejercitando tu espíritu. Y por eso no estés solamente atento al mundo exterior. Dice la Biblia que debemos ocuparnos del espíritu, o sea, poner el espíritu vuelto hacia donde mora el Señor en nuestro interior. El hombre interior se refiere al espíritu humano habitado ahora por el divino. Entonces no pongas atención solo a lo que pasa fuera de ti, pon atención a lo que pasa en tu conciencia, a lo que pasa en la intuición, en la percepción de vida y luz, o de luz roja, o incluso puede ser una combinación de luces como el Urim Tumim, solo que ahora no vamos a hablar de eso, pero ya van entendiendo que hay en la Biblia un semáforo mucho mejor que el semáforo que encontramos en las esquinas, que nos dice cuándo podemos pasar y cuándo no, y cuándo solo con mucho cuidado. Si es luz verde o amarilla o roja, el Urim Tumim no solo tiene 3, tiene 12 luces. Urim Tumim, luces y perfección. Dios formándose en la iglesia como cuerpo, para conocerlo a Él y representarlo a Él. Entonces terminamos, dice, en cambio el espiritual, o sea, el que está dentro de la casa, que tiene la ventana ancha por dentro, el espiritual juzga todas las cosas, discierne, juzga, pero él no es juzgado de nadie. Los de afuera no lo entienden, como a Jesús decía, pero ¿quién es este? ¿No es el carpintero? ¿De dónde tienen estas cosas? No lo entienden desde afuera, pero el que está dentro entiende. A veces antes de comenzar a predicar ya entendí el mensaje porque tocó el espíritu. Ya después de la explicación. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Vemos desde donde Cristo ve. Incluimos lo que Cristo incluye. Contamos con Dios y la realidad sobrenatural y no solo la natural. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Oh, Señor amado, querido Señor, qué alegría nos da que nos hiciste seres humanos
y nos salvaste y nos hiciste hijos tuyos, hijas e hijos tuyos, con algo celestial, con naturaleza divina en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a andar en la simplicidad de la fe, estar atentos en nuestro hombre interior y conocerte según tu testimonio en el Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor sea con los hermanos. Amén.